El 22 de agosto de 2016, la vida de la familia Kerr cambió para siempre. Diana Kerr, una joven de 18 años, desapareció sin dejar rastro tras asistir a las fiestas patronales de Apóbrado do Caramiñal, en Galicia. Fue vista por última vez caminando sola de madrugada hacia su casa. Llevaba un móvil, con el que dejó algunos mensajes antes de que su señal se perdiera. Durante más de 500 días, su paradero fue un misterio. Su caso se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia reciente de España. Miles de carteles, teorías y pistas falsas se difundieron mientras su familia pedía respuestas. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. ¿Quién era el Chicle y cómo fue detenido? José Enrique Abuin Hey, conocido como el Chicle, era un delincuente habitual, con antecedentes por tráfico de drogas y robos. Estaba casado y tenía una hija. Durante la investigación, llegó incluso a declarar como testigo, asegurando no saber nada sobre la desaparición. Durante meses logró engañar a la policía, hasta que cometió un error. En diciembre de 2017, más de un año después de la desaparición de Diana, intentó agredir a otra joven en Boiro. La chica logró escapar y denunciarlo. Su testimonio encajaba con el patrón que los investigadores habían sospechado desde el inicio, un ataque por parte de alguien que ya había actuado antes. Aquí tenéis el testimonio de la chica que intentó capturar después de Diana, y el audio grabado accidentalmente por la víctima donde se escuchaban su terror y la huida. Por favor, Sigue gritando corto, chico. Métete en el coche de móvil. La joven. por favor, por favor. La otra. Vale, tranquila. Estás bien. Perdona, de verdad, en serio, no eres Carla. No, no es mi Carla. Ahí vemos cómo para, y finge que creía que era una tal Carla. ¿Por qué lo hace? Pues porque se da cuenta que la chica había grabado y enviado a un amigo un audio en directo por accidente. Aquí escuchamos al amigo al que le llegó el audio. Porque no hablábamos y dejó de contestarme. Y bueno, una de esas cogí el teléfono y vi que me mandó un audio. Y escuché el audio, claro, me quedé un poco así en shock pensando que era una broma, porque al principio no asimilaba lo que había pasado. También cuando eso sucedía, se escuchó como un coche pasó cerca de ellos. Aquí testifica la víctima. Vale, tranquila. Vi cuando estaba en el maletero del coche, sí que vi pasar un coche negro, pero iba en sentido contrario, no estaba el coche aparcado. Estás tranquilo, mira. No, en serio, mira. Ahora un testigo cuenta cómo vio la puerta del maletero abierta cuando pasó. Ustedes ahí, ¿qué partes del coche ven abiertas? El maletero. ¿El maletero solo? Sí. ¿Alguna puerta del coche? No estoy seguro si la puerta del piloto estaba abierta, pero en teoría yo recuerdo solo el maletero. Al ser arrestado, los agentes reabrieron el caso de Diana. El 31 de diciembre de 2017, bajo presión, confesó haberla matado y condujo a la Guardia Civil hasta un pozo en una antigua nave industrial en Rianzo, donde había ocultado el cuerpo en el interior de un bidón lleno de agua. Llevaba allí más de 500 días. Aquí podéis ver un fragmento de la confesión de El Chicle sobre el crimen de Diana. Relató que el día del suceso fue con 2 garrafas a robar gasoil de unos camiones e inmediatamente después vio a Diana Kerr. Sus palabras son: la maté por miedo a que me delatara. Así intentó justificar el crimen como un accidente mientras negaba cualquier motivación sexual. Cuando me disponía a marchar fue cuando, al salir con las garrafas, como por esa acera no se puede caminar bien con las garrafas llenas, salí al asfalto para dirigirme con las garrafas al coche. Justo salgo por entre los 2 camiones para irme al coche y me encontré con la chica de frente, dejé las garrafas y me fui hacia ella, para que no me delatara. Le eché la mano derecha al cuello. Al cuello. Y cuando le eché la mano derecha al cuello ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya vi que estaba... ¿Que estaba qué? Que estaba parada, que no se movía. Muerta. Un comportamiento inquietante. Durante la instrucción del caso salió a la luz un testimonio revelador. Un amigo del Chicle declaró que solían merodear por institutos buscando chicas jóvenes. Esta afirmación generó aún más alarma y dio pistas del perfil depredador de José Enrique Abuin. No era un crimen aislado. Era el comportamiento de alguien que llevaba tiempo acechando. Según la reconstrucción de los hechos, el Chicle se cruzó con Diana mientras ella regresaba sola a casa. Intentó subirla a su vehículo,
posiblemente con intención de agredirla sexualmente. Cuando la joven se resistió, él la golpeó y la introdujo en el maletero. Según su confesión, Diana murió por accidente al tratar de silenciarla. Más tarde, ocultó el cuerpo en un pozo industrial. A continuación os muestro el testimonio de uno de los buzos que sacó el cuerpo de Diana y afirma que el cuerpo mostraba signos de haber sufrido antes de morir. Una muerte espantosa. Yo, si le digo, la ascendí hasta sobre 5 metros o por ahí, que mi compañero me hizo la indicación de que ya la tenía él y yo la pasé. Y cuando yo la pasé, iba completa igual que la cogí. Después entiendo que por la falta de presión puede haberse roto o desmembrado más. Cuando emerge a la superficie, el cuerpo, ¿cómo llega? No llega completo. Claro, es que yo en la superficie no estaba mi compañero, sí. Pero yo seguí invertido boca abajo hasta que me avisaron de que ya estaba fuera del agua. Pero sí le avisan que haga una segunda inmersión, pues porque ciertas partes del cuerpo faltan, como sí, la cabeza. Sí, efectivamente. Sí. Una vez me avisan de que el cuerpo está fuera del pozo, yo emerjo. Y ahí es cuando me entero, me dicen que falta la cabeza y que las manos. Y entonces pues vuelvo a bajar. Como se ve en las imágenes, el cuerpo fue hallado, como usted lo vio, la primera persona que lo vio en el interior del pozo desnudo. Sí. Y en una postura pues boca abajo, como usted dice, y además con las piernas abiertas. Sí, que tal y como se ve en el vídeo, la postura es con los pies así, bueno, antinatural, para nosotros antinatural, bajo el agua no es normal ver así, como arqueado. Y aún un poco hiperextendido hacia atrás también. Sí, porque eso le iba a preguntar, según su experiencia, pero lo está contestando, en la recuperación de cuerpos en agua, si esta postura es normal y habitual. No, para nada. No es, vamos, no. Yo es la primera vez que encuentro un cuerpo así. El juicio y la evidencia clave. A pesar de que el estado del cuerpo dificultó obtener pruebas físicas concluyentes de una agresión sexual, el testimonio de la víctima que escapó en 2017 fue fundamental. Como necesitaba dinero, le pedí el móvil. El patrón de ataque, los detalles del intento de abuso y la similitud entre ambos casos reforzaron la acusación. Además, la declaración de Abuin, sus contradicciones y las pruebas forenses del vehículo y el pozo permitieron cerrar el cerco. El tribunal concluyó que el móvil fue sexual, aunque no se pudo probar de forma directa el ataque. El 14 de noviembre de 2019, fue condenado a prisión permanente revisable, la pena más dura del sistema penal español. Como podéis ver a continuación, en el momento en el que se dicta la sentencia, el chicle escucha sereno e indiferente, sin mostrar ni un solo gesto de arrepentimiento. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado José Enrique Abuin Hey culpable del delito. El número 15, consistente en haber privado ilegalmente de libertad a Diana María Quer López Pinel. También el 18, consistente en haber agredido sexualmente a Diana María Quer López Pinel. El 19, de matar intencionadamente a Diana María Quer López Pinel, sin riesgo para su persona que pudiera proceder de la defensa por parte de la víctima. El 21, de matar intencionadamente a Diana María Quer López Pinel para ocultar otro delito. José Enrique Abuin Hey presentaba un perfil de depredador sexual con antecedentes de delitos similares. Su modus operandi incluía la selección de víctimas jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, el uso de la violencia y la manipulación para lograr sus objetivos. Su falta de empatía y remordimiento, evidenciada en sus declaraciones y comportamiento durante el juicio, refuerzan este perfil. El caso de Diana Quer no solo conmocionó al país por la brutalidad del crimen, sino que reavivó el debate sobre la prisión permanente revisable. Muchas familias y sectores sociales pidieron que se mantuviera esta figura penal para asesinos reincidentes o que atacaran a menores o mujeres en contextos de agresión sexual. José Enrique Abuin nunca fue un hombre ejemplar. Arrastraba un historial delictivo que incluía tráfico de drogas, robos y comportamientos violentos. Pero ni la justicia ni su entorno llegaron a imaginar hasta dónde podía llegar su peligrosidad. Bajo su fachada de vida familiar, se escondía un depredador meticuloso y despiadado, capaz de asesinar para evitar ser descubierto. Diana Quer fue su víctima, pero probablemente no la única.
La declaración del amigo que aseguró que merodeaban por institutos en busca de chicas deja entrever un patrón de acecho y abuso que quizá nunca llegue a conocerse del todo. La justicia llegó, aunque demasiado tarde para evitar una tragedia. Dame tu like si te gustó, es muy importante. Suscríbete a Psicocrímenes si quieres explorar más historias impactantes como esta. Nos vemos en el siguiente caso.